$700 millones. Eso es lo que heredó una niña de apenas 4 años en los Estados Unidos. 700 millones ajustados a hoy. Y esa niña creció para convertirse en la mujer más rica del mundo y también en la más sola. Se casó 7 veces. 7 maridos. 7 promesas de amor. Y cada uno de ellos le arrancó algo: dinero, dignidad, salud, esperanza. Esta es la historia que nadie se atreve a contar completa. La historia de cómo el dinero puede comprar absolutamente todo menos una sola noche sin llorar. Estamos en Beverly Hills, 1979. Una mansión silenciosa. Demasiado silenciosa. Así. Los pasillos están vacíos. No hay flores frescas. No hay personal de servicio corriendo de un lado a otro. No hay música. Solo el eco de unos pasos lentos, débiles, arrastrándose por un corredor de mármol que alguna vez vio fiestas donde se servía champán en fuentes de cristal. En una habitación del segundo piso, una mujer yace en una cama. Pesa menos de 40 kilos. Su piel es casi translúcida. Tiene 66 años, pero parece tener 90. A su lado, en una mesa de noche, hay frascos de medicamentos alineados como soldados, y en el cajón, una libreta vieja, con una lista de nombres. 7 nombres, 7 maridos. Ninguno de ellos está ahí. Ninguno la llamó. Ninguno preguntó cómo se sentía. La mujer cierra los ojos. No llora. Ya no le quedan lágrimas. Hace mucho que dejó de llorar. Pero si pudiera hablar con la claridad que alguna vez tuvo, si pudiera mirar a la cámara y decir una sola cosa, probablemente diría lo que ya dijo una vez, años atrás, en una entrevista que casi nadie recuerda. He sido la mujer más rica del mundo y la más pobre en todo lo que importa. Su nombre es Barbara Hutton. La prensa la llamó Poor Little Rich Girl, la pobre niña rica. Y su historia es una de las más devastadoras del siglo XX. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio, en esta historia, ya es una tragedia. Barbara Woolworth Hutton nació el 14 de noviembre de 1912, en Nueva York, en el corazón de una de las familias más ricas y más disfuncionales de los Estados Unidos. Su apellido no era cualquier apellido. Woolworth, como las tiendas, como el imperio comercial que cambió la manera en que los americanos compraban. Su abuelo, Frank Winfield Woolworth, había hecho algo que parecía imposible: construir desde la nada una cadena de tiendas que vendían productos baratos a las masas, cientos de sucursales por todo el país, millones de clientes cada semana, una idea simple: vender todo a 5 y 10 centavos, que se convirtió en una máquina de generar dinero sin precedentes en la historia americana. Y para coronar su éxito, Frank Woolworth levantó un monumento a sí mismo, el Woolworth Building en Manhattan, 60 pisos de acero, terracota y vidrio, que durante años fue el edificio más alto del mundo. Lo pagó en efectivo, sin préstamos, sin hipotecas. Simplemente sacó un cheque y levantó un rascacielos. Así de grande era la fortuna Woolworth. Barbara nació en ese mundo. Un mundo donde el dinero no era algo que se ganaba, era algo que simplemente estaba, como el aire, como la gravedad. Pero el dinero, en la familia Woolworth, venía con un precio, y ese precio lo pagó primero su madre. Edna Woolworth era la hija de Frank, una mujer hermosa, delicada, con una fragilidad que todos notaban pero nadie atendía. Se casó con Franklin Hutton, un corredor de bolsa guapo y ambicioso que venía de una familia respetable pero sin la fortuna colosal de los Woolworth. El matrimonio, desde el principio, fue un desastre discreto. Franklin pasaba las noches en clubes, tenía amantes, desaparecía por días, a veces por semanas. Edna lo sabía, las amigas de Edna lo sabían, todo el círculo social lo sabía. Pero en la alta sociedad neoyorquina de principios del siglo XX, las esposas no confrontaban, las esposas sonreían. Las esposas usaban perlas, organizaban cenas y guardaban silencio. Edna guardó silencio durante años. Pero el silencio tiene un límite. El 22 de mayo de 1917, cuando Barbara tenía apenas 4 años, Edna Woolworth
de Hutton, fue encontrada muerta en su habitación. Envenenamiento por estricnina. Las autoridades lo declararon suicidio. Tenía 33 años. Algunos rumores nunca confirmados sugirieron que tal vez no fue suicidio, que tal vez hubo algo más oscuro detrás de esa muerte. Pero la investigación se cerró rápido, demasiado rápido. La familia Woolworth tenía el poder suficiente para que ciertas preguntas nunca se hicieran. Barbara era demasiado pequeña para entender lo que pasó. Solo sabía que un día su mamá estaba ahí, y al siguiente ya no. Que los adultos hablaban en voz baja cuando ella entraba a una habitación. Que alguien la llevó a otra casa. Que su padre no la abrazó. Que nadie se sentó con ella a explicarle por qué el mundo había cambiado de repente. Y aquí está el detalle que rompe el corazón. Según varios testimonios de personas cercanas a la familia, Barbara pasó días esperando a que su madre regresara. Se sentaba junto a la ventana de la sala, miraba la calle. Cada vez que un auto se detenía frente a la casa, Barbara se levantaba, esperaba, miraba. Y cuando no era su madre, volvía a sentarse. Nunca regresó. Franklin Hutton, su padre, no tenía la menor idea de qué hacer con una niña de 4 años que acababa de perder a su madre. Y la verdad es que tampoco quería saberlo. La dejó al cuidado de una sucesión de niñeras, institutrices y parientes lejanos que rotaban con la frecuencia de las estaciones. Barbara no tuvo una figura materna estable. No tuvo una casa fija. No tuvo rutinas. Lo que tuvo fue mansiones enormes, habitaciones frías, sirvientes uniformados que le hablaban de usted, y un silencio pesado que llenaba cada rincón. Hay una imagen que aparece una y otra vez en los testimonios de quienes la conocieron de niña. Barbara, sola, sentada en un comedor gigantesco, comiendo en silencio frente a una mesa puesta para 20 personas. Una niña pequeña, un plato, un tenedor, y alrededor 20 sillas vacías. Si esa imagen no te dice todo lo que necesitas saber sobre la infancia de Barbara Hutton, entonces nada lo hará. A medida que crecía, Barbara fue pasando de una mansión a otra, de Nueva York a Long Island, de Long Island a residencias de parientes en Europa. Cada mudanza significaba nuevas habitaciones, nuevas niñeras, nuevos rostros que desaparecían al cabo de unos meses. No había constancia, no había rutina, no había esa cosa simple y fundamental que todo niño necesita, la certeza de que mañana el mundo va a seguir siendo el mismo. Franklin aparecía de vez en cuando. Llegaba con regalos caros, muñecas importadas de París, vestidos de seda en miniatura, cajas de chocolates suizos, y se marchaba antes de que Barbara terminara de abrir el último paquete. Según relatos de personas cercanas a la familia, Barbara aprendió muy temprano que el amor de su padre se expresaba en objetos, nunca en presencia. Un cheque era más fácil que un abrazo. Un regalo era más cómodo que una conversación. Y Barbara, con esa inteligencia silenciosa que tienen los niños heridos, internalizó esa lección. Aprendió que las cosas reemplazan a las personas. Que si no puedes tener cariño, al menos puedes tener cosas bonitas. Esa lección la destruyó lentamente durante 60 años. En el colegio, Barbara era la niña callada del fondo. No tenía amigas cercanas. Las otras chicas la miraban con una mezcla de curiosidad y distancia, sabían que era rica, inmensamente rica, y eso creaba una barrera invisible que ninguna de ellas sabía cómo cruzar. Barbara tampoco sabía. Nunca aprendió a hacer amigos. Nunca aprendió a confiar. Cada vez que alguien se acercaba, una vocecita interior le preguntaba, ¿me quiere a mí o quiere mi dinero? Esa pregunta la acompañó hasta su último día. La mandaban a los mejores colegios privados. Institutriz tras institutriz, intentó educarla en idiomas, en arte, en música, en todo lo que una joven de su clase social debía saber. Barbara aprendía rápido, era inteligente, tenía una memoria notable y una sensibilidad que sus profesores reconocían. Pero detrás de esa fachada educada y correcta, había una niña que se despertaba por las noches llamando a una madre que no iba a responder. Su abuelo, Frank Woolworth, murió en 1919
2 años después de Edna. Con su muerte, la fortuna familiar quedó en manos de fideicomisarios y abogados que administraban el dinero mientras Barbara crecía. A los 5 años, Barbara ya era una de las herederas más ricas de los Estados Unidos. A los 12, su fondo fiduciario crecía cada día con los rendimientos del imperio Woolworth, y a los 21, el 14 de noviembre de 1933, el día de su cumpleaños, Barbara recibió el control total de su herencia, casi $50 millones de la época. Ajustados a hoy, más de 700 millones. Pero Barbara ya estaba rota mucho antes de tocar ese dinero. La niña que esperó junto a la ventana se convirtió en una adolescente frágil, callada, con una inseguridad profunda que ningún vestido caro podía disimular. Y fue en esa adolescencia cuando apareció algo que la perseguiría hasta la tumba: su relación con la comida. Barbara comía poco, a veces no comía nada durante días. Los médicos de la familia lo notaban. La veían adelgazar, pero nadie actuaba con la urgencia necesaria. En esa época, la anorexia ni siquiera tenía un nombre clínico reconocido. Era simplemente una chica delgada, una heredera con poco apetito. Nada de qué preocuparse. Lo que nadie entendió entonces, y que hoy resulta dolorosamente obvio, es que Barbara no controlaba su comida por vanidad ni por estética. Lo hacía porque era lo único que podía controlar. En un mundo donde todo estaba decidido por abogados, fideicomisarios, tutores y parientes interesados en el dinero, su propio cuerpo era el único territorio que verdaderamente le pertenecía, el único lugar donde su palabra era ley. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Y así, con apenas 20 años, una fortuna inimaginable y un vacío emocional que ningún cheque podía llenar, Barbara Hutton salió al mundo. Y el mundo estaba esperándola, pero no para protegerla, para devorarla. En 1933, el año en que Barbara recibió su herencia, Estados Unidos estaba hundido en la Gran Depresión. Millones de personas sin empleo, familias enteras haciendo fila para recibir un plato de sopa, bancos cerrando, fábricas vacías. Y en medio de ese desastre, los asesores de Franklin Hutton organizaron la fiesta de presentación en sociedad de Barbara, en el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York. 1000 invitados. 4 orquestas, champán importado de Francia, flores traídas en avión desde Sudamérica. Un espectáculo de lujo tan obsceno, tan descaradamente opulento, que los periódicos de la mañana siguiente estallaron de indignación. Barbara no organizó esa fiesta, su padre y sus asesores lo hicieron. Ella solo apareció, con un vestido blanco y una sonrisa nerviosa, en un salón lleno de personas que no conocía. Pero el odio no cayó sobre Franklin, cayó sobre ella. Los titulares la destrozaron. La llamaron insensible, caprichosa, ajena al sufrimiento del pueblo americano, y le dieron un apodo que la seguiría como una sombra el resto de su vida. Poor Little Rich Girl, la pobre niña rica. Lo decían con sarcasmo, con crueldad, sin saber que estaban describiendo algo real. Barbara tenía 21 años, y ya era la mujer más odiada de América, y lo más doloroso es que ella misma sentía la vergüenza. No era una persona insensible. No disfrutaba del lujo mientras otros sufrían. Pero no tenía las herramientas ni la guía para manejarlo. No tenía padres que la aconsejaran. No tenía amigos reales. Tenía dinero, y el dinero, sin dirección, es un arma que termina hiriendo a quien lo tiene. Y entonces llegó el primer marido, Alexis Medivani, un autoproclamado príncipe georgiano que merodeaba los salones de la alta sociedad europea buscando exactamente lo que Barbara tenía, una fortuna sin guardián. Los hermanos Medivani Alexis, Serge y David eran conocidos en los círculos sociales de Europa como los príncipes merodeadores. Venían de Georgia, del Cáucaso, y afirmaban ser descendientes de la nobleza de esa región. Nadie podía verificarlo del todo. Nadie se molestaba en hacerlo. Lo que importaba era el encanto. Y encanto, los Medivani tenían de sobra. Alexis era el más guapo de los tres. Modales impecables, historias fascinantes sobre palacios perdidos y familias nobles exiliadas.
Hablaba varios idiomas. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Y tenía un radar infalible para detectar mujeres ricas con el corazón vacío. Barbara fue su objetivo perfecto. Se conocieron en una fiesta en París. Barbara tenía 20 años. Acababa de recibir su herencia. Estaba sola, insegura, desesperada por ser vista como algo más que un cheque con piernas. Alexis la miró como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Le habló como si sus palabras importaran. Le hizo creer que la quería por ella, no por su dinero. Barbara se enamoró como se enamoran las personas que nunca han sido amadas. Con todo, sin reservas, sin escudo. Se casaron en junio de 1933 en París, en una boda que costó una fortuna. La ceremonia fue en la iglesia ortodoxa rusa de la Rue d'Arrou. Cientos de invitados, flores por todas partes. Barbara resplandecía. Parecía feliz por primera vez en su vida. Y en su entusiasmo, le regaló a Alexis un campo de polo en Long Island, una casa en Londres, joyas, autos y cantidades de dinero en efectivo que hoy serían imposibles de calcular. Alexis aceptó cada regalo con una sonrisa elegante y no dio nada a cambio. Según testimonios de personas cercanas a la pareja, Alexis trataba a Barbara con una indiferencia calculada. En público, era encantador el marido perfecto. En privado, la ignoraba. Se iba de viaje sin avisarle. Gastaba su dinero sin consultarla. Y cuando Barbara intentaba hablar de sus sentimientos, de su soledad, de su necesidad de ser querida, Alexis cambiaba de tema o simplemente salía de la habitación. El matrimonio duró 2 años. 2 años de humillaciones disfrazadas de elegancia y cheques millonarios firmados con manos temblorosas. Cuando se divorciaron en 1935, Alexis se fue con una fortuna considerable. Barbara se quedó con la primera cicatriz de una larga serie, y con una lección que debería haber aprendido, pero que, por desgracia, no aprendió, que cuando tienes tanto dinero, las personas te aman por lo que tienes, no por lo que eres. Pero lo que viene después es peor. El segundo marido fue el conde Kurt Heinrich von Haugwitz-Reventlow, un aristócrata danés con una mandíbula perfecta, un título nobiliario impecable y un temperamento que Barbara descubrió demasiado tarde. Se casaron en 1935, apenas unos meses después del divorcio de Alexis. El mundo se rió. Los periódicos pusieron los ojos en blanco. Otra vez la heredera, otro marido con título, otra boda millonaria. Pero Barbara no escuchaba. Necesitaba que alguien la quisiera. Necesitaba sentir que pertenecía a alguien. Necesitaba una familia. Y por un instante, pareció que la tendría. Con Kurt, Barbara tuvo a su único hijo, Lance. El bebé nació en febrero de 1936 en Londres, y por primera vez en su vida, Barbara sintió algo que no sabía describir. Algo cálido, algo que no costaba dinero. Miró a ese bebé en sus brazos, y por un momento, solo un momento, el vacío se llenó. Pero Kurt era otro hombre. Era controlador, posesivo, celoso de una manera que al principio parecía pasión, pero que pronto reveló su verdadera naturaleza, dominio. Según múltiples relatos de personas cercanas, Reventlow tenía un temperamento explosivo. Podía estar encantador durante una cena y estallar en un arranque de furia minutos después, en cuanto los invitados se marchaban. Controlaba con quién hablaba Barbara, controlaba a dónde iba. Le decía cómo vestirse, qué decir en público, cómo comportarse. Barbara, que había pasado toda su vida dejando que otros tomaran decisiones por ella, al principio no reconoció las señales. Confundió el control con protección. Confundió los celos con amor, pero las discusiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Hay testimonios que hablan de noches terribles en la mansión de Londres, de gritos que los sirvientes escuchaban a través de las paredes. Barbara empezó a tenerle miedo. El hombre que debía protegerla se había convertido en la persona de la que necesitaba protegerse, y en medio de todo esto estaba Lance. Un bebé que crecía escuchando puertas que se cerraban con violencia y silencios que duraban días. Las peleas por la custodia de Lance
empezaron antes de que el divorcio fuera oficial. Fue una batalla legal que cruzó fronteras. Los abogados de Reventlow argumentaban en tribunales europeos, mientras los de Barbara respondían en tribunales americanos. Costó millones, costó años. Y costó lo que quedaba de la salud mental de Barbara. Obtuvo la custodia, pero la victoria la dejó exhausta, más delgada que nunca, más dependiente que nunca de las pastillas que los médicos le recetaban con una facilidad alarmante. Se divorciaron en 1941. Y Barbara, con 29 años, ya había pasado por 2 matrimonios fracasados, una fortuna que empezaba a menguar, un hijo pequeño que necesitaba estabilidad y un cuerpo cada vez más frágil. Los cimientos de su vida estaban agrietados, y nadie estaba dispuesto a repararlos. Hay que entender algo sobre Barbara en este punto de su vida. No era una mujer tonta, no era una mujer sin criterio. Era una mujer profundamente herida que no tenía las herramientas para sanar. Cada relación que fracasaba confirmaba lo que ella ya creía desde los 4 años, que era imposible de amar, que había algo fundamentalmente roto en ella, que si su propia madre la dejó, si su padre nunca la quiso, ¿por qué iba a quererla un extraño? El dinero era su único argumento, el único motivo que se le ocurría para que alguien quisiera estar con ella. Y aquí es donde la historia de Barbara Hutton deja de ser la crónica de una heredera caprichosa y se convierte en algo que duele de verdad. Algo que tiene que ver con cómo el mundo trata a las mujeres que tienen dinero pero no tienen poder real. Porque Barbara tenía millones. Pero no tenía una sola persona en su vida que la mirara a los ojos, sin interés económico, y le dijera la verdad. Pero lo que nadie sospechaba es que el tercer matrimonio de Barbara iba a ser el más famoso de todos. Y también el más triste por lo que pudo haber sido, y no fue. Cary Grant, el hombre más guapo de Hollywood, el actor que hacía suspirar a millones, el galán con el que toda mujer en América soñaba. Se conocieron en una fiesta en 1939, pero no empezaron a verse hasta 1941, justo cuando Barbara salía del infierno de su matrimonio con Reventlow. Grant, cuyo verdadero nombre era Archibald Leach, venía de Bristol, Inglaterra, de una familia pobre y disfuncional. Su madre había sido internada en una institución psiquiátrica cuando él era niño, y su padre le dijo que había muerto. Grant no descubrió la verdad hasta que fue adulto. Tenía, como Barbara, una herida de abandono que nunca cerró del todo. Cuando la noticia de su relación estalló en 1942, el mundo no lo podía creer. La heredera más rica y la estrella más brillante del cine. Juntos, los periódicos los bautizaron Cash and Carry, un juego de palabras brutal que combinaba el dinero de ella con el nombre de él. A Barbara le dolió profundamente ese apodo. Era una herida más. Otra forma en que el mundo le recordaba que ella no era una persona, era un saldo bancario. Pero se casó de todos modos. En julio de 1942, en una ceremonia íntima en Lake Arrowhead, California, y durante un tiempo precioso y breve, algo funcionó. Grant era diferente a los anteriores. No le importaba el dinero de Barbara. Él ya tenía el suyo. Era uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Lo que buscaba en Barbara no era una fortuna, era algo que ambos reconocían en el otro. La soledad detrás de la sonrisa pública. Era amable con ella. La hacía reír, algo que casi nadie lograba. La trataba con una gentileza que Barbara no conocía. Una gentileza sin agenda, sin cálculo. Según testimonios de amigos cercanos, Grant intentó genuinamente ayudarla. La llevó a doctores especialistas. Le preparaba platos sencillos con sus propias manos e intentaba que comiera. Intentó construir algo real, algo cotidiano, algo que no apareciera en los periódicos, pero Barbara ya estaba demasiado lastimada. Demasiado acostumbrada al caos y al dolor como modo de vida. La estabilidad la asustaba. El amor tranquilo le resultaba sospechoso, como si escondiera una trampa. Y cuando las cosas iban bien, algo dentro de ella encontraba la manera de sabotearlas, provocaba peleas, se aislaba. Dejaba de comer durante días hasta que Grant, desesperado, no sabía qué hacer. Se divorciaron en 1945. 3 años.
Fue el matrimonio más largo de Barbara después de Reventlow. Y fue, sin duda, el más importante. Porque fue el único que se acercó a funcionar, el único donde alguien intentó de verdad. Grant fue el único de sus 7 maridos que no le pidió dinero en el divorcio. Se fue con las manos vacías, y según quienes lo conocían, con un pesar genuino por no haber podido salvarla. Años después, cuando alguien le preguntó por Barbara, Grant dijo simplemente, era una mujer maravillosa, atrapada en una vida terrible. Y todo cambió, porque después de Cary Grant, Barbara ya no buscaba amor, buscaba anestesia, buscaba sensación, buscaba cualquier cosa que llenara el vacío por una noche, por una semana, por un mes. Y los hombres que vinieron después lo sabían. El cuarto marido fue el príncipe Igor Troubetskoy, un ciclista profesional lituano con título aristocrático y sin un centavo. Se conocieron en una fiesta en París en 1946. Igor era todo lo que Bárbara encontraba irresistible. Un título, una sonrisa, una historia de nobleza perdida. Se casaron en 1947 en Suiza, en una ceremonia que los periódicos cubrieron con una mezcla de burla y fascinación. Igor era divertido. Eso no se puede negar. Encantador, amante de la velocidad, competía en carreras de bicicleta profesionales y de las fiestas que duraban hasta el amanecer. El tipo de hombre que ilumina una habitación cuando entra y la vacía cuando se va. Bárbara lo cubrió de regalos. Mansiones en Europa, automóviles deportivos de colección, joyas para él sí, joyas para él, trajes hechos a medida en los mejores talleres de Savile Row, relojes que costaban más que lo que una familia promedio ganaba en 10 años. Igor aceptaba todo con una sonrisa amplia y un agradecimiento que duraba exactamente hasta que quería algo más. Pero había algo que hacía este matrimonio diferente de los anteriores. Igor no era cruel, no era violento ni controlador, simplemente era indiferente. Su mayor crimen era no amar a Bárbara. Y para ella, que había conocido la crueldad de Reventlow y la indiferencia calculada de Mdivani, la ausencia de maldad parecía casi un avance. Así de bajo estaba el estándar. El matrimonio duró 4 años. Cuando terminó en 1951, Bárbara ya había gastado otra cantidad enorme en mantener feliz a un hombre que nunca la amó. Pero esta vez, algo había cambiado en ella. Había un cansancio nuevo en su mirada. Una resignación que antes no estaba. Como si una parte de ella hubiera empezado a aceptar que el amor no era para ella. Y entonces, llegó Porfirio Rubirosa. Y aquí la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Rubirosa era un diplomático dominicano que trabajaba directamente para el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más brutales de América Latina. Pero su verdadera fama no venía de la diplomacia. Venía de ser, según la prensa de la época, el playboy más legendario del siglo XX. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Jugaba polo al nivel de un profesional. Piloteaba aviones acrobáticos. Conducía autos de carrera a velocidades suicidas. Y seducía a las mujeres más ricas y poderosas del mundo con una facilidad que parecía sobrenatural. Era, en esencia, un depredador profesional con encanto de sobra y una inmunidad diplomática que lo protegía de casi cualquier consecuencia. Antes de Bárbara, Rubirosa ya se había casado con Flor de Oro Trujillo, la hija del dictador, un matrimonio político que le dio su pasaporte diplomático, y con Doris Duke, la otra gran heredera americana, de quien también extrajo una fortuna en un matrimonio relámpago. El patrón era claro para cualquiera que quisiera verlo. Rubirosa se casaba con mujeres inmensamente ricas, extraía fortunas durante matrimonios breves, y luego se iba a buscar a la siguiente víctima. Pero Bárbara no quería verlo, o no podía. Los hechos son estos. Rubirosa y Bárbara se casaron el 30 de diciembre de 1953 en Nueva York. La ceremonia fue en el consulado dominicano. Esa misma noche, la noche de bodas Rubirosa, fue visto en un club nocturno de Manhattan con la actriz Zsa Zsa Gabor. Múltiples testigos lo confirmaron.
Múltiples periódicos lo reportaron al día siguiente. La humillación fue total, instantánea y devastadora. La mujer más rica del mundo abandonada en su noche de bodas por un hombre que ni siquiera se molestó en disimular. El matrimonio duró exactamente 53 días. Pero en esos 53 días, Bárbara le regaló a Rubirosa una casa en París, en la exclusiva Rue de Bellechasse, valorada en $1 millón, un avión biplaza, una plantación de café en la República Dominicana, un establo completo de caballos de polo, joyas y dinero en efectivo. Algunos estimados de la época hablan de entre 2 y 3 millones de dólares en menos de 2 meses, ajustados a hoy, decenas de millones. Rubirosa ni siquiera tuvo que fingir mucho tiempo. Cuando se divorciaron, la prensa no tuvo piedad. Las revistas publicaron caricaturas crueles. Los columnistas se burlaron abiertamente. La palabra que más se repetía en los titulares era tonta. Barbara Hutton, la tonta rica que se dejó engañar otra vez. Y Bárbara, que ya apenas comía, que ya dependía de un cóctel diario de pastillas para dormir y para la ansiedad, se hundió un poco más en ese pozo del que cada vez resultaba más difícil salir. Si esta historia te está impactando, dale like ahora, nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. El sexto marido fue el barón Gottfried von Cramm, un extenista alemán famoso por su elegancia en las canchas y fuera de ellas. Se casaron en 1955. Von Cramm era culto, reservado, con buenos modales y sin interés en el escándalo. Pero el matrimonio fue más una asociación de conveniencia que un romance real. Bárbara buscaba respetabilidad. Von Cramm buscaba libertad financiera. Se divorciaron en 1960, sin grandes dramas, sin titulares escandalosos, pero también sin que Bárbara encontrara lo que había buscado durante toda su vida. Y el séptimo, el último, el príncipe Pierre Raymond Doan Vinh Na Champasak, un artista y químico de origen vietnamita con título noble. Se casaron en 1964 en Cuernavaca, México. Para entonces, Bárbara era una sombra de la mujer que alguna vez fue. Estaba enferma, pesaba menos de 50 kilos, dependía de una variedad de medicamentos que habrían alarmado a cualquier médico. El matrimonio fue tranquilo, casi invisible. Terminó en 1966, y con él terminó la búsqueda. 7 maridos, 7 intentos, 7 fracasos. Pero reducir la vida de Barbara Hutton a sus matrimonios sería cometer el mismo error que cometió la prensa durante décadas. Porque Barbara fue mucho más que una coleccionista de maridos. Durante sus años de mayor riqueza, Barbara se convirtió en una de las coleccionistas de arte y jade más importantes del mundo. Su colección de jade chino imperial era legendaria, piezas que databan de la dinastía Qing, esculturas que pertenecieron a emperadores, joyas talladas hace siglos con una precisión que desafiaba la comprensión moderna. Los curadores de los museos más prestigiosos del planeta viajaban para ver su colección. Bárbara podía hablar durante horas sobre el origen de cada pieza, su historia, su significado cultural. Encontraba en esas piezas algo que no encontraba en las personas, belleza que no traiciona, perfección que no exige nada a cambio. También fue generosa de maneras que la prensa decidió ignorar porque no vendían periódicos. Donó millones a hospitales para niños, financió orfanatos en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a fondos de ayuda para refugiados, pero ninguna de esas donaciones mereció un titular. Lo que merecía titulares eran sus divorcios y sus vestidos. En 1940, Bárbara renunció a su ciudadanía americana. Las razones fueron múltiples: impuestos, sí, pero también algo más profundo. Bárbara sentía que América la había rechazado, que su propio país la odiaba por ser rica, por ser frágil, por no ser la mujer fuerte e independiente que se supone que debería ser. Se convirtió en ciudadana danesa por su matrimonio con Reventlow, y cuando los periódicos americanos se enteraron, la crucificaron una vez más. Traidora, la llamaron, ingrata, antipatriota. Cada titular era un clavo más en un ataúd
que se iba construyendo lentamente. Bárbara encontró refugio en Tánger, en la costa norte de Marruecos, donde África casi toca Europa, donde el Atlántico se encuentra con el Mediterráneo. Bárbara descubrió algo que se parecía a la paz. Compró un palacio en la Medina antigua, Sidi Hosni, y lo transformó en algo extraordinario. No fue un capricho de decoración, fue un proyecto de años. Bárbara contrató artesanos marroquíes que trabajaron durante meses creando mosaicos a mano. Mandó traer fuentes de mármol de Italia. Hizo instalar jardines interiores con jazmines, bugambillas y naranjos que perfumaban el aire de los patios. Cada habitación estaba decorada con arte de un continente diferente: jade chino en una, tapices persas en otra, esculturas africanas en una tercera. Sidi Hosni tenía vistas al estrecho de Gibraltar. Desde las terrazas superiores, Bárbara podía ver el mar, y en los días claros, la costa de España al otro lado. Dicen que pasaba horas ahí arriba, sentada en un diván cubierto de cojines de seda, mirando el agua. No era solo una casa, era su versión del hogar que nunca tuvo. El único lugar en el mundo donde, según sus propias palabras, las paredes no se sentían frías. Tánger en esos años era un imán para artistas, escritores y exiliados de todo tipo. Paul Bowles, el escritor americano, vivía allí. Truman Capote pasó temporadas. Tennessee Williams visitó. Cecil Beaton fotografió los salones de Sidi Hosni para Vogue. Bárbara organizaba cenas que se volvieron legendarias en los círculos culturales de la posguerra. Mesas largas cubiertas de velas, platos de cocina marroquí, preparados por chefs que ella misma entrenó, música en vivo, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Pero incluso en ese paraíso, los fantasmas la encontraban. Los invitados venían por el champán y la comida exquisita, no por ella. Las conversaciones se detenían cuando Bárbara salía de la habitación y se reanudaban cuando volvía, pero sobre ella, siempre sobre ella, sobre su dinero, sus maridos, su delgadez alarmante. Paul Bowles, según se cuenta, escribió una vez en su diario algo sobre Bárbara que capturaba la paradoja perfecta. Una mujer que creaba belleza a su alrededor porque no podía encontrarla dentro de sí misma. Y es que Bárbara tenía un ojo extraordinario para la belleza. Su colección de jade no era un capricho de millonaria aburrida, era el trabajo de una verdadera conocedora. Viajaba a subastas en Londres, París y Hong Kong. Estudiaba cada pieza. Conocía la diferencia entre el jade imperial de la dinastía Qing y las imitaciones que los comerciantes intentaban venderle. Los curadores del Museo Metropolitano de Nueva York le pedían consejo. Ella, que nunca terminó una carrera universitaria, sabía más sobre jade chino que la mayoría de los académicos. La soledad que Bárbara había conocido desde los 4 años se había vuelto su compañera permanente. La seguía a cada país, a cada palacio, a cada matrimonio, a cada cena llena de gente donde ella era la anfitriona y al mismo tiempo la persona más sola del salón. Y luego estaba Lance, su hijo, su único hijo, la persona por la que Bárbara habría dado todo su dinero, su salud, su vida entera. Lance Ravenlow creció como un joven brillante, apuesto, con una energía que llenaba cualquier habitación. Heredó la fortuna de su madre, pero también algo que ella nunca tuvo: coraje. A Lance no le interesaban las fiestas de la alta sociedad ni los salones de Europa. Le interesaban los motores. A los 20 años, Lance se obsesionó con los autos de carrera. No como espectador, como constructor. Fundó Reventlow Automobiles Inc. y creó el Scarab, un auto de carreras que diseñó desde cero con la ambición de competir contra las mejores marcas europeas en la Fórmula 1. El proyecto era audaz, casi loco. Un joven americano millonario desafiando a Ferrari y Maserati con un auto construido en un taller de Los Ángeles. Algunos se rieron. Otros lo admiraron. Pero Lance no se detuvo. Invirtió millones. Contrató a los mejores ingenieros que pudo encontrar. Y cuando el Scarab corrió sus primeras carreras, demostró que no era solo el capricho de un niño rico, era un auto de verdad, construido con verdadera ingeniería y verdadera pasión. Pero también le encantaba volar. Los aviones eran su segunda obsesión.
Piloteaba con una habilidad natural que impresionaba incluso a los pilotos profesionales. Y esa combinación velocidad y altura era exactamente lo que mantenía a Barbara despierta por las noches. Cada vez que Lance subía a un avión o a un auto de carreras, Barbara sentía que el corazón se le detenía. Llamaba, preguntaba, insistía. ¿Cuándo llegas? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Lance la quería, pero no podía vivir bajo esa presión constante. No podía ser libre y al mismo tiempo ser la ancla emocional de su madre. Y así, poco a poco, la distancia creció. Las llamadas eran menos frecuentes, las visitas más cortas. Lance vivía su vida en California, entre talleres y pistas de aterrizaje. Bárbara vivía la suya entre hoteles y hospitales de Europa. El océano que los separaba era geográfico pero también emocional. Y la relación entre ellos, aunque llena de amor, se volvió dolorosamente complicada. Bárbara no sabía ser madre. ¿Cómo podía saberlo? Su propia madre murió cuando ella tenía 4 años. Su padre fue un fantasma profesional. No tuvo modelo, no tuvo guía. Lo que sabía hacer era dar cosas. Cubría a Lance de regalos, de dinero, de oportunidades. Pero el abrazo silencioso, la presencia constante, la rutina simple de una cena juntos en una mesa normal, sin sirvientes, sin protocolo, solo madre e hijo. Eso le costaba. Le costaba mucho. Y Lance, que la quería, pero que también necesitaba respirar, se fue distanciando poco a poco. No por crueldad, por supervivencia. Hay quienes dicen que Lance era lo mejor de Barbara, todo lo bueno que ella tenía, su inteligencia, su sensibilidad, su generosidad, pero sin el miedo, sin la fragilidad que la paralizaba. Lance era lo que Barbara habría sido si alguien la hubiera amado desde el principio. Y entonces llegó el día que Barbara siempre temió. El día que llevaba temiendo desde que Lance dio sus primeros pasos. El 24 de julio de 1972. Aspen, Colorado. El avión privado en el que viajaba Lance Ravenlow se estrelló contra una ladera montañosa durante una tormenta. No hubo sobrevivientes. Lance tenía 36 años. Cuando Barbara recibió la noticia, según las personas que estaban con ella en ese momento, no gritó, no lloró, no se desplomó. Se quedó completamente inmóvil. Como si alguien hubiera apagado la electricidad dentro de ella. Como si el mundo se hubiera detenido y ella se hubiera detenido con él. Según algunos testimonios, no pronunció una sola palabra durante días. Se sentó en su habitación y miró un punto fijo en la pared. La niña que había perdido a su madre a los 4 años, ahora perdía a su único hijo a los 59. El mundo le había quitado todo. Nunca se recuperó. Según personas cercanas a ella en esos años, Barbara nunca volvió a pronunciar el nombre de Lance en voz alta. No porque no pensara en él, pensaba en él cada minuto de cada día, sino porque decir su nombre era como abrir una herida que no cerraba. Guardó fotografías de Lance en cada habitación donde vivía. Lo primero que hacía al llegar a un hotel nuevo era sacar esas fotografías y ponerlas sobre la mesa de noche, sobre el escritorio, sobre la repisa de la ventana, como si su presencia en papel pudiera llenar la ausencia que sentía en los huesos. Hay algo que la gente no entiende sobre la pérdida de un hijo. Cuando pierdes a un padre, pierdes tu pasado. Cuando pierdes a una pareja, pierdes tu presente. Pero cuando pierdes a un hijo, pierdes tu futuro. Todo lo que imaginaste, todo lo que esperabas, los nietos, las reuniones familiares, las llamadas de los domingos, la certeza de que alguien te recuerda cuando ya no estés, todo eso desaparece de golpe. Y para Bárbara, que ya había perdido su pasado a los 4 años con la muerte de Edna, perder también su futuro con la muerte de Lance, fue el golpe final. Los años que siguieron fueron un descenso lento, silencioso y devastador. Bárbara se recluyó del mundo, dejó de viajar, dejó de coleccionar, dejó de recibir invitados, dejó de interesarse por cualquier cosa. El palacio de Tanger City Hosni, su refugio, su hogar soñado, el único lugar donde las paredes no se sentían frías, fue vendido. Las joyas que había acumulado durante décadas,
fueron vendidas una por una en transacciones discretas que sus abogados manejaban sin consultarla. La colección de Jade, esa colección legendaria que ella había construido pieza por pieza con un conocimiento que rivalizaba con el de cualquier curador de museo, fue subastada en Sotheby's. Los coleccionistas que asistieron a esa subasta recuerdan el evento como uno de los más tristes del mundo del arte. Cada pieza que caía bajo el martillo era un pedazo de la vida de Bárbara que se iba para siempre. Y Bárbara, en alguna habitación de hotel a miles de kilómetros, ni siquiera preguntaba cuánto se había obtenido. El dinero también se iba. La fortuna que alguna vez pareció infinita se había evaporado a lo largo de 40 años de matrimonios costosos, regalos desmedidos, propiedades en todo el mundo, impuestos, abogados y una generosidad que nadie le agradeció. Los asesores financieros hacían cuentas, y las cuentas no cerraban. Los millones se habían convertido en miles, y los miles estaban desapareciendo. Bárbara pasaba sus últimos años en habitaciones de hotel, del Ritz de París al Beverly Wilshire de Los Ángeles, del Plaza de Nueva York al Hotel Lancaster en los Campos Elíseos. Siempre en suites enormes, siempre sola. Había algo profundamente simbólico en eso. Una mujer que creció en mansiones terminaba sus días en cuartos que no eran suyos. Habitaciones hermosas, sí, con sábanas de seda y servicio las 24 horas, pero no eran un hogar. Eran estaciones de paso, lugares donde dormir y esperar. ¿Esperar qué? Bárbara probablemente ya no lo sabía. Los empleados del hotel la veían caminar por los pasillos como un fantasma vestido de seda, delgadísima, con los brazos como ramas secas. Los ojos hundidos en un rostro que alguna vez fue bello y que ahora era solo hueso y piel transparente. Los botones del Beverly Wilshire, años después, recordarían a Bárbara como una presencia que daba miedo y ternura al mismo tiempo. Una mujer que pedía las cosas por favor con una voz casi inaudible, que agradecía cada gesto con una educación impecable y que a veces, cuando creía que nadie la veía, se quedaba parada frente a una ventana mirando la calle durante horas, igual que cuando tenía 4 años, siempre mirando por la ventana, siempre esperando. La anorexia que la acompañó desde la adolescencia ahora la consumía sin piedad y sin pausa. Comía casi nada. Un poco de consomé tibio, un trozo pequeño de pan blanco, a veces un sorbo de Coca-Cola según algunos relatos, era una de las pocas cosas que su estómago aceptaba, y a veces, durante días enteros, nada. Los médicos la visitaban regularmente, le suplicaban que comiera. Le explicaban, con paciencia cada vez más desesperada, lo que estaba pasando con sus órganos, con sus huesos, con su corazón que latía cada vez más débil. Bárbara los escuchaba, asentía educadamente, prometía intentarlo, y después no comía. No era rebeldía, no era capricho, era algo mucho más profundo y mucho más triste. Bárbara había perdido las ganas de comer, las ganas de salir, las ganas de vivir. Con Lance muerto, con la fortuna casi agotada, con 7 matrimonios fracasados a sus espaldas y un cuerpo que ya no respondía, Bárbara simplemente se estaba apagando. Como una vela a la que le queda 1 centímetro de cera. La llama todavía existe, pero ya casi no ilumina nada. Las pastillas eran su única compañía constante. Codeína para el dolor en los huesos. Seconal para dormir. Valium para la ansiedad que la envolvía como una niebla cada mañana al despertar. Para no pensar en Lance, para no pensar en Edna, para no pensar en los 7 hombres que prometieron amarla y no cumplieron, para no pensar en nada. Su cuerpo se deterioraba de manera alarmante. Los riñones empezaban a fallar. El hígado estaba dañado por años de medicamentos. Los huesos se volvían frágiles como vidrio. Una caída, cualquier caída, podía ser fatal. A los 60 años, Bárbara parecía una anciana de 80. A los 65, los pocos que la visitaban salían de su habitación con los ojos húmedos y una sensación que no podían sacudirse durante días, la sensación de haber visto a alguien que ya no está del todo en este mundo. Hubo un momento, según se dice, hacia 1977, en que alguien le propuso escribir su autobiografía.
Un editor de Nueva York le ofreció una cantidad significativa de dinero que Barbara necesitaba desesperadamente en ese punto por contar su historia en sus propias palabras. Barbara consideró la oferta durante semanas, pero al final la rechazó. Según la persona que llevó la propuesta, Barbara dijo algo que resume su tragedia mejor que cualquier libro podría hacerlo. No quiero que la gente lea mi vida. Quiero que alguien la hubiera vivido conmigo. Esa frase se te queda dentro. Hubo también una ironía cruel en sus últimos años, que vale la pena contar. Mientras Barbara se marchitaba en su suite del Beverly Wilshire, las tiendas Woolworth seguían funcionando. Cientos de sucursales por todo Estados Unidos. Millones de personas comprando productos baratos en las tiendas que construyó su abuelo. Cada moneda que pasaba por esas cajas registradoras era un eco de la fortuna que Barbara había perdido. El imperio seguía vivo. La heredera se estaba muriendo. Y lo más cruel de todo lo que hace que esta historia sea verdaderamente insoportable, es que todavía quedaban personas a su alrededor, pero no estaban ahí por ella. Estaban ahí por lo que quedaba del dinero. Abogados que facturaban cada hora de consulta a tarifas que habrían horrorizado a cualquiera. Asistentes que administraban lo poco que quedaba y se servían su propia porción antes de servir la de Bárbara. Personas que se presentaban como amigos, que la llamaban querida y cariño, pero que en realidad solo estaban esperando el final. Esperando la herencia. Esperando que Barbara Hutton finalmente cerrara los ojos para poder cerrar las cuentas. Jimmy Donahue, su primo, fue una de las pocas personas que la visitó sin interés económico en esos años finales. Pero Donahue tenía sus propios problemas: alcoholismo, depresión, una vida tan desordenada como la de Barbara. Su compañía era más una miseria compartida que un consuelo real. Pero lo peor no ha llegado todavía, porque la verdad final sobre Barbara Hutton es esta. La mujer que heredó una de las fortunas más grandes de la historia americana murió prácticamente sin nada. De los cientos de millones que recibió a los 21 años, quedaban apenas unos miles de dólares. Todo se había ido, repartido entre 7 maridos que no la amaron, abogados que cobraban de más, regalos para personas que desaparecieron en cuanto el dinero se acabó, propiedades que se vendieron a pérdida, y una vida entera dedicada a intentar comprar lo único que el dinero es incapaz de comprar. El 11 de mayo de 1979, Barbara Hutton murió en su suite del Beverly Wilshire Hotel, en Los Ángeles. Tenía 66 años. La causa oficial fue un infarto cardíaco, pero cualquiera que hubiera seguido su historia durante las últimas décadas sabía que Barbara llevaba años muriendo lentamente, en silencio, sin que nadie la salvara, sin que nadie lo intentara de verdad. Pesaba menos de 40 kilos. La noticia se difundió por los noticieros de la noche y apareció en los periódicos de la mañana siguiente. Pero no fue una noticia principal. No fue la portada. Barbara Hutton, que en los años 30 y 40 había ocupado las primeras planas de todos los diarios de Estados Unidos, murió en una esquina discreta de los periódicos. Un párrafo. A veces 2. Murió Barbara Hutton, heredera de la fortuna Woolworth. Eso fue todo. El mundo que la había devorado durante 40 años ni siquiera se molestó en despedirse correctamente. Al funeral asistieron muy pocas personas. No había multitudes. No había fotógrafos empujándose por conseguir una toma. No había coronas de flores enviadas por celebridades. Los que estuvieron ahí eran en su mayoría empleados y abogados, personas que habían trabajado para ella, no personas que la hubieran amado. De sus 7 exmaridos, ninguno asistió. Cary Grant, el único que tal vez lo habría hecho, no fue informado a tiempo, según algunos relatos. Otros dicen que sí supo, pero que prefirió recordarla como era antes, joven, bella, con esa risa rara que le salía cuando lograba olvidar por un momento quién era. En su habitación encontraron pocas pertenencias. Algo de ropa, los medicamentos habituales, y una fotografía vieja, gastada por los años y por los dedos que la habían tocado miles de veces. Era la foto de una mujer joven, hermosa, sonriendo a la cámara con una ternura que traspasaba el papel.
Era Edna, su madre, la mujer que se fue cuando Barbara tenía 4 años. La mujer junto a cuya ventana Barbara se sentó a esperar durante días. 62 años después, seguía esperándola. Hay un detalle que casi nadie conoce. Un detalle que descubrieron las personas encargadas de organizar los últimos asuntos de Barbara después de su muerte. Entre sus escasas pertenencias, había una libreta pequeña, de cuero gastado, escrita a mano, con una letra que fue volviéndose más temblorosa con los años. No era un inventario de propiedades. No era una lista de joyas, ni de cuentas bancarias. Era una lista de momentos. Momentos en los que Barbara recordaba haber sido feliz. Eran pocos, muy pocos. Un paseo con Lance, por los jardines de City Hosney, cuando él era pequeño y le tomaba la mano sin razón. Una tarde de risa con Cary Grant en su casa de California, cuando llovía, y él preparó la cena porque a los sirvientes les habían dado el día libre. El día que compró su primera pieza de jade imperial en una subasta en Londres, y la sostuvo en las manos sintiendo que tocaba algo eterno. Una mañana de invierno en Suiza, sola, caminando por la nieve, en completo silencio, sintiendo por una vez que el silencio no era un enemigo sino un descanso, y al final de esa lista, con una caligrafía temblorosa que apenas se podía leer, una sola frase. Una frase que, según se cuenta, escribió en las últimas semanas de su vida. Ojalá alguien me hubiera querido por mí. Esa frase es un cuchillo que corta en silencio, porque resume todo. Toda una vida, toda una fortuna, todo el glamour y toda la miseria. Barbara Hutton tuvo absolutamente todo lo que el mundo nos dice que necesitamos para ser felices. Dinero ilimitado, belleza, fama, acceso a cualquier lugar del planeta, palacios en 3 continentes, los hombres más deseados del mundo a sus pies. Y sin embargo, murió sola, enferma, olvidada, pesando menos de 40 kilos, pidiendo algo que un niño de 5 años recibe gratis cada noche antes de dormir. Amor. Simplemente amor. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos dice la historia de Barbara Hutton sobre el mundo en el que vivimos hoy? Sobre las cosas que perseguimos. Sobre las cosas que publicamos en nuestras redes sociales. Sobre las cosas que creemos que nos van a salvar cuando nada más funcione. Piénsalo un momento. Vivimos en una época donde todo se mide en números. Seguidores, likes, saldo bancario, metros cuadrados, caballos de fuerza. Vivimos convencidos de que si logramos sumar suficientes números, si llenamos suficientes columnas, la felicidad aparecerá automáticamente, como si fuera una ecuación, como si fuera una transacción. Barbara Hutton tuvo todos los números del mundo a su favor, y la ecuación nunca cerró. Tal vez nos dice que el dinero es un amplificador. Si tienes amor, el dinero lo amplifica y lo hace más cómodo. Si tienes soledad, el dinero la amplifica y la hace más profunda, más oscura, más difícil de escapar. Barbara llegó al mundo con un vacío del tamaño de una madre ausente, y todos los millones del imperio Woolworth no pudieron llenar ese hueco. Cada mansión que compraba era más grande y más vacía que la anterior, cada joya más brillante pero más fría, cada marido más elegante pero más distante. O tal vez nos dice algo más incómodo, algo que preferimos no escuchar, que la sociedad disfruta destruyendo a las mujeres ricas que no encajan en el molde, que la prensa las convierte en caricaturas para vender periódicos, que los hombres las convierten en trofeos primero y después en cajeros automáticos, y que cuando finalmente caen, cuando pierden la belleza, la salud y la fortuna, el mundo se encoge de hombros y dice, era rica. Debería haber sabido cuidarse, pero nadie le enseñó a cuidarse, nadie la cuidó a ella. Desde los 4 años, Barbara estuvo sola, rodeada de gente, pero sola, rodeada de dinero, pero pobre, rodeada de maridos, pero sin amor. Y lo más terrible es que su historia no es única. A lo largo del siglo XX y del XXI, hemos visto el mismo patrón repetirse. Herederas, actrices, cantantes mujeres con todo el éxito del mundo, que terminan destruidas por la misma combinación letal. Fama sin protección, dinero sin guía,
y un público que las adora cuando brillan y las abandona cuando caen. Barbara Hutton fue enterrada en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, Nueva York, cerca de la tumba de su abuelo, Frank Woolworth. El hombre que construyó el imperio. El hombre que levantó el edificio más alto del mundo con un solo cheque. Pero ni siquiera él, con toda su visión y todo su poder, pudo construir algo lo suficientemente fuerte para proteger a su nieta de la cosa más simple y más destructiva del mundo, la soledad. En 1997, casi 20 años después de la muerte de Barbara, la cadena Woolworth cerró sus puertas definitivamente. Las últimas tiendas fueron clausuradas. Los letreros fueron desmontados. El imperio que generó la fortuna que destruyó a Barbara dejó de existir. Hay una poesía oscura en eso, como si todo el ciclo se hubiera completado. El dinero nació, destruyó y desapareció. Y al final, no quedó nada, ni tiendas, ni fortuna, ni heredera. Hoy, si caminas por el centro de Manhattan y levantas la vista hacia el Woolworth Building, verás un rascacielos hermoso, elegante, que sigue brillando después de más de un siglo. Miles de personas pasan frente a él cada día. Turistas que toman fotografías. Ejecutivos que entran y salen, sin mirar hacia arriba. Nadie se detiene. Nadie piensa en la niña que heredó ese edificio y todo lo que representaba. Nadie piensa en Barbara Hutton, sentada junto a una ventana, esperando a una madre que nunca volvió. Y si te detienes un momento, si levantas la vista hacia esas ventanas altísimas y dejas que el ruido de la ciudad se desvanezca por un instante, si piensas en Bárbara, en la niña frente a la ventana, en la mujer que buscó amor en 7 matrimonios y lo encontró en ninguno, en la madre que perdió a su único hijo en una montaña de Colorado, tal vez entiendas algo que ella nunca pudo entender mientras vivía, que no estaba rota por ser débil, estaba rota porque nadie la sostuvo cuando era frágil. Y en un mundo que solo veía su dinero, nadie, absolutamente nadie, se tomó el tiempo de verla a ella. La próxima vez que alguien diga, ojalá tuviera tanto dinero, piensa en Barbara. Piensa en la libreta con los momentos felices. Piensa en la frase escrita con mano temblorosa. Y pregúntate, ¿cuánto dinero hace falta para que alguien te quiera de verdad? La respuesta, como Barbara descubrió demasiado tarde, es que no existe esa cantidad, no existe. Y en nuestra próxima historia, vamos a cruzar un océano y entrar en un palacio donde una princesa descubrió un secreto tan oscuro que puso en peligro a toda una dinastía. Un secreto que los servicios de inteligencia intentaron borrar, y que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar completamente. No van a querer perdérsela. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? $700 millones. Eso es lo que heredó una niña de apenas 4 años en los Estados Unidos. 700 millones ajustados a hoy. Y esa niña creció para convertirse en la mujer más rica del mundo y también en la más sola. Se casó 7 veces. 7 maridos. 7 promesas de amor. Y cada uno de ellos le arrancó algo: dinero, dignidad, salud, esperanza. Esta es la historia que nadie se atreve a contar completa. La historia de cómo el dinero puede comprar absolutamente todo menos una sola noche sin llorar. Estamos en Beverly Hills, 1979. Una mansión silenciosa. Demasiado silenciosa. Así. Los pasillos están vacíos. No hay flores frescas. No hay personal de servicio corriendo de un lado a otro. No hay música. Solo el eco de unos pasos lentos, débiles, arrastrándose por un corredor de mármol que alguna vez vio fiestas donde se servía champán en fuentes de cristal. En una habitación del segundo piso, una mujer yace en una cama. Pesa menos de 40 kilos. Su piel es casi translúcida. Tiene 66 años, pero parece tener 90. A su lado, en una mesa de noche, hay frascos de medicamentos alineados como soldados, y en el cajón, una libreta vieja, con una lista de nombres. 7 nombres, 7 maridos. Ninguno de ellos está ahí, ninguno la llamó.
Ninguno preguntó cómo se sentía. La mujer cierra los ojos. No llora. Ya no le quedan lágrimas. Hace mucho que dejó de llorar. Pero si pudiera hablar con la claridad que alguna vez tuvo, si pudiera mirar a la cámara y decir una sola cosa, probablemente diría lo que ya dijo una vez, años atrás, en una entrevista que casi nadie recuerda. He sido la mujer más rica del mundo y la más pobre en todo lo que importa. Su nombre es Barbara Hutton. La prensa la llamó Poor Little Rich Girl, la pobre niña rica. Y su historia es una de las más devastadoras del siglo XX. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio, en esta historia, ya es una tragedia. Barbara Woolworth Hutton nació el 14 de noviembre de 1912, en Nueva York, en el corazón de una de las familias más ricas y más disfuncionales de los Estados Unidos. Su apellido no era cualquier apellido. Woolworth, como las tiendas, como el imperio comercial que cambió la manera en que los americanos compraban. Su abuelo, Frank Winfield Woolworth, había hecho algo que parecía imposible: construir desde la nada una cadena de tiendas que vendían productos baratos a las masas, cientos de sucursales por todo el país, millones de clientes cada semana, una idea simple: vender todo a 5 y 10 centavos, que se convirtió en una máquina de generar dinero sin precedentes en la historia americana. Y para coronar su éxito, Frank Woolworth levantó un monumento a sí mismo, el Woolworth Building en Manhattan, 60 pisos de acero, terracota y vidrio, que durante años fue el edificio más alto del mundo. Lo pagó